vamos a tener un tema interesante, se llama responder, y la cita base que vamos a utilizar es el texto que está en Mateo 25, del verso 14 al 29. En realidad, esta porción es parte de varias enseñanzas de Jesús en los últimos días que están registradas en el Evangelio de San Mateo, cuando desde el capítulo 22. Pero en esta porción que vamos a leer es una enseñanza que Jesús le da a sus discípulos. O sea, esto es particularmente para sus discípulos. Y en varias oportunidades, como vamos a leer, habla del reino. A mí siempre me sorprende el Señor. Yo había pensado, voy a hablar con André para pedirle favor que busque canciones que hablen del rey. Porque cuando estaba preparando el tema, el Señor me habló del tema del reino. Y toda la alabanza giró alrededor de la honra y la gloria al rey, ¿verdad? Y de eso veo yo pues cómo el Señor, cuando Él quiere hablarnos de algo al corazón, pues nos pone de acuerdo aunque nosotros no nos hablemos. Y por eso empieza con esta frase, porque el reino es. Y aquí en esta porción de la palabra lo dice en tiempo presente, el reino es. Pero en otros lugares aparece será. Y el asunto es que el reino de Dios es como Él es. Porque el reino es un ámbito o un territorio donde una autoridad tiene poder absoluto. Y resulta que el rey es Dios y Él tiene poder absoluto y su reinado es desde la eternidad hasta la eternidad por los siglos de los siglos. Y entonces su reino pues es igual, su ámbito de autoridad es desde siempre y para siempre. Pero para que nosotros lo entendiéramos, el Señor nos enseña a través de Él es en presente y nos habla también de que un día vamos a estar en el será. Esta parábola, porque es una parábola la que está en Mateo 25 del 14 al 29, es acerca de talentos y empieza así: el reino de los cielos es como, o sea, hace una semejanza, algo a lo que se parece, es como un hombre, o sea, una persona, y que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó ¿qué? Sus bienes. Entonces aquí la cuestión es que hay alguien, está hablando de un reino, resulta que el rey, que es una persona, no es un ser que no lo podemos comprender, es una persona, se va lejos. Jesús está hablando de su próxima partida. Se va a ir lejos de ellos. Pero mientras se va, les va a dejar lo necesario para que mientras regresa, ellos tengan cómo afrontar la situación de la vida. Entonces, los llama a sus siervos y les entrega sus bienes. Resulta que eran 3 siervos. Si nosotros nos vamos al original en que está escrito, que griego, ahí aparece la palabra doulos. No aparece la palabra como nosotros la entendemos en español. Siervo, nosotros entendemos un siervo es una persona que sirve y que gana un salario por servir, ¿verdad? No importa si es en un banco, hay personas que son siervos en el banco porque tienen un trabajo, ya sea es un servidor de cajero, es un servidor de una secretaria o es un servidor de gerencia. Pero todos, aunque están sirviendo, tienen un salario. Pero aquí no se refiere a eso. Aquí se está hablando que estos siervos son esclavos. Y hay una gran diferencia entre un siervo que gana un salario y que puede renunciar cuando quiere y conseguir otro trabajo, a alguien que tiene que estar ahí y que está bajo la autoridad siempre del rey. Y él les dice, el reino es como una persona, un hombre, que se fue lejos, pero antes de irse dejó
sus bienes a 3 esclavos, a 3 siervos. Y estos siervos les dio a cada uno talentos. Menciona que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero lo interesante es que si usted lee el texto, va a ver que dice ahí, a cada uno le dio talentos según su capacidad. Y eso es interesante porque ¿qué nos hace ver? No todos somos iguales. Dios nos conoce, a cada uno también nos ha dado diferentes capacidades y según la capacidad, Él, sabiendo quién es, Él otorga lo que es de Él para que aquellos que están bajo su servicio lo cuiden. Y resulta que se va y les da los talentos. Hasta ahí vamos a dejar la historia y vamos a continuar. En el versículo 19 dice, ¿después de cuánto? Mucho tiempo. Puede ser 1 año, 2 años, 100 años. Yo creo que van como 2000, ¿verdad? El rey se fue y no ha regresado. Pero va a venir porque dice que vino. Él está dando por sentado una situación. Nos está diciendo lo que va a suceder. Después de mucho tiempo, aquel señor vino y arregló cuentas con ellos. Por eso el título del tema de hoy se llama Responder. En otro lugar me habían dado otro título que se llamaba Responsabilidad de entregar cuentas. Pero me gustó más responder. Porque cada uno vamos a tener que darle una respuesta a Jesucristo cuando Él venga. Los que hemos creído, porque esto está, como les dije, para sus discípulos. Si tú no eres discípulo, si tú no eres creyente, pues para ti es otra palabra. Primero tienes que creer en Él. Y aquí el asunto, a mí me entró una duda. Bueno, ¿cómo es eso que voy a tener que dar cuenta si todos han dicho que la salvación es por fe? ¿Y de qué voy a dar cuenta yo? ¿Verdad que surge esa pregunta? Bueno, resulta que no nos está hablando de salvación, porque la palabra es clarísima. Empezando por Jesús mismo, que cuando le da un discurso a Nicodemo, en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, Jesús es el que habla y Jesús es el que le dice a Nicodemo que de tal manera amó Dios, o sea, fue tan grande su amor por el ser humano, que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué lo dio? No lo dio solo para que viniera y muriera, no. Él lo dio para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso nos debe de confrontar, porque ¿qué es lo que tengo que creer acerca de Jesucristo? Que existió. Miren, no, eso no se tiene que creer, porque usted puede ir a las fuentes históricas, usted puede ir a la historia humana y no va a ser fe. Eso va a ser certeza porque ahí están los registros históricos de que hubo un tal Jesús de Nazaret que incluso partió el tiempo en 2. Todos los calendarios dicen antes de Cristo y después de Cristo. O sea, creer que existió, eso no es fe. Eso es un conocimiento que tenemos. Pero ¿qué es lo que debo de creer? Primero, debo creer que realmente Jesús es el Hijo de Dios. Pero no solo que es el Hijo de Dios, sino que es de su misma naturaleza. Por lo tanto, Jesús mismo es Dios. Es hombre verdadero por cuanto nació de mujer y nació bajo la ley. También eso lo debo de creer. Y que dejando su gloria, como dice Pablo en Filipenses, vino no a que le diéramos honor o los honores como rey, porque acuérdense que en el Evangelio también nos comentan que hubieron varios momentos que la gente que lo oyó lo quería posicionar como rey, pero no era su momento. Él les dice, no, ahorita no, porque ahorita lo que he venido es a otra cosa. Y él en ese momento lo que venía era a ir a la cruz, a pagar el precio de la humanidad, porque Jesús vino a recuperar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era la humanidad completa, porque ningún ser humano podía regresar al lugar de donde fue sacado. Ninguno podíamos volver a la casa del Padre,
porque había una sentencia dada que por el pecado todos los hombres estaban destituidos de la gloria de Dios. Vamos bien hasta ahí, ¿verdad? El pago del pecado es muerte. Y no hay ninguno que no haya pecado. Y si usted cree que usted no ha pecado, pues entonces usted hace a Dios mentiroso. Hasta pequeñas mentiras o un asesinato o un chisme, lo que sea. Pero todos tenemos una cuenta de pecados y de deuda con Dios. Pero el que cree en estas verdades de las que yo acabo de hablar, sucede algo. Romanos nos dice, con el corazón se cree. Pero cuando nosotros con nuestra boca decimos, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y no solo creo que Jesús es el Hijo, Él mismo es Dios mismo en persona, que ha bajado a morir por mí en la cruz del Calvario. Y ahí canceló la deuda que yo tenía con Él. Yo tenía una deuda con Él, pero Jesús la canceló muriendo en mi lugar. Y como resucitó, también creo que Él me va a dar la vida eterna. De hecho, el día que creí en eso, la palabra me dice que yo fui trasladada del poder de las tinieblas al reino del Hijo del amor de Dios. Fui trasladada y desde ese momento empezó mi vida eterna. No cuando yo me muera. Ese día yo voy a traspasar la puerta de la muerte, porque he creído en aquel que Dios designó como el único camino de salvación. Amén. Gloria a tu nombre, Señor. Así que por fe yo sé que ese día la muerte ya no tiene derecho sobre mí, solo sobre aquellos que no han creído. Sobre ellos sí tiene derecho a la muerte, lo sigue teniendo. Y todavía hay en el mundo muchos que no han conocido a Cristo y que están bajo el poder de las tinieblas, en oscuridad y destinados a la muerte. Ya el pago fue hecho, pero si no creen, no se les ha acreditado a su cuenta. Y otra cita que habla de esto es Efesios 2:8, porque dice Pablo explicando un poquito, por gracia, por esa palabra gracia, subráyela, sois salvos. O sea, la salvación es un regalo. Cuando yo voy a un cumpleaños y llevo unas rosas, o llevo una blusa, o llevo una corbata o una billetera, yo se la entrego a la persona que quiero agradar y no se la cobro, porque entonces ya no sería regalo, me estaría dando un pago por aquello, ¿verdad? Se lo doy porque lo amo. Entonces la gracia es regalo de Dios por amor a nosotros, es un regalo. No la puede usted comprar con nada que tenga. De hecho, dice la palabra que es tan grande que solo la sangre preciosísima de Jesús fue la que nos compró. No fueron ni perlas, ni joyas, ni oro, ni plata, porque nada puede tener el valor delante de Dios más que la sangre de Jesucristo. Y entonces, ¿de qué voy a responder? Vuelvo yo a preguntarme, ¿verdad? Me queda a mí ¿qué está hablando el Señor en esta parábola? ¿Se recuerdan que hace unas semanas nuestro hermano Jorge nos predicó acerca de dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y a Dios es lo que es de Dios? Y nos hizo la pregunta, porque aparecía que para engañar a Jesús le habían dado una moneda y le habían preguntado, ¿es lícito darle al César, o sea, al gobernante, los impuestos? Y entonces Jesús, ya sabiendo que lo estaban queriendo manipular y engañar, toma la moneda y le dice, ¿de quién es esta moneda? A ver, díganme, ¿de quién tiene la cara aquí? Saquen un billete de 5 quetzales y me dicen de quién es la cara. De Justo Rufino Barrios, me van a decir. Pues denle a Justo Rufino lo que es de él, ya se murió. Pero aquí tendríamos que ver la moneda ese que le enseñaron, tenía un sello, acuñaba las monedas con un sello y lo que aparecía era la carita del César, del gobernante del momento. Y entonces la respuesta de Jesús, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y entonces, ¿qué es lo de Dios? Bueno, antes de pasar a ver lo que es lo de Dios, quiero que ustedes sepan lo que cuesta un talento, por lo menos en aquella época. El primer siervo recibió 5, el segundo recibió 2 y el último recibió
Uno. El que recibió uno, recibió 6,000 dracmas. En otras palabras, era como el pago de 6,000 días. Un dracma por día. Equivalente a 16 años y 4 meses. En otras palabras, a una década, a 6 años y 4 meses. Uno. Entonces el que recibió 5, recibió un capitalazo, mis hermanos. Este iba a vivir, tenía para vivir, pero miren, cuando usted recibe, usted le dan algo para producir algo, una finca, y le dan una bolsita de semillas, uno dice, ay, qué poquito, pero usted siembra una finca con una bolsita de semillas, cuando eso produce, tiene una cosecha que come usted, le sale otra vez la bolsita de semillas, y se puede ir con lo que le sobra al mercado para vender y ganar. Con un poquito, si usted es diligente y trabajador. Ahora si no, pues va y guarda en el closet la bolsita, no le va a producir nada. ¿Verdad? Pero entonces, ¿qué es lo de Dios? Y Jorge nos explicó, perdón, no he llegado ahí, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llevó a sus siervos y les entregó sus bienes. Está repitiendo el tema que yo ya dije. Y entonces se hace la pregunta uno, actualmente, ¿qué serían para nosotros los siervos de Dios esos talentos? ¿Qué es lo que tiene tanto valor en nuestra vida? ¿Les gusta? Bueno, ¿quién es papá aquí? ¿O mamá? ¿Cuánto valor tienen sus hijos? Pongámosle un precio. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Verdad? Que no tiene, imposible ponerles precio. ¿Qué amor el que tenemos por nuestros hijos? Bueno, pues les cuento que cuando Dios nos crió, en Génesis, nos dio la vida natural. Él dice en Génesis 1:26 que insufló aliento de vida. La vida natural es un regalo de Dios, es un talento, su vida en sí misma. Pero no solo ahí, resulta que al hombre también le dio el árbol de la vida. Eso está en el primer capítulo de la Biblia, en los primeros capítulos. La vida es un regalo de Dios maravilloso, maravilloso. Y cuando vamos al Evangelio, nos encontramos en el primer capítulo de Juan al dador de la vida. Porque en el principio estaba, con Dios estaba, Él era Dios y todo fue hecho por Él. La palabra habló y todo fue creado. Y el verso 4 dice, en Él, ¿quién es Él? ¿Quién? ¿Quién es? No oigo. Jesús, cuando dice Juan, en Él, es en Jesús estaba la vida. El mismo Dios que crió todos los cielos y la tierra se hizo hombre. Y ese hombre traía también en sí mismo vida para dar a todos los muertos, porque todos los hombres estaban muertos y separados de Dios. Así que yo puedo decir, qué gran inversión la que ha hecho Dios en cada uno de nosotros. Nos infundió su aliento de vida, nos ha dado a su Hijo Jesucristo para salvarnos, nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado capacidades. Bueno, yo quiero hablar de más cosas que nos ha dado y aquí viene, ¿qué es lo que es de Dios? Recordando lo que hace unas semanas nos explicaba nuestro hermano Jorge. Y él nos decía, al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Y Dios mismo responde en Proverbio, dame, hija mía, te está hablando a ti que estás sentado aquí, hijo mío que estás aquí, dame tu corazón. ¿Qué es lo que no es de Dios? Pero que sí es de Él, pero que no lo tiene. Me parezco Cantinflas, pero así es. ¿Qué es? Tu corazón. Porque cuando Jesús vino a salvarnos y a morir en la cruz,
Él pudo haber dicho, se acabó el dominio del diablo. De hecho, así es. Le aplastó la cabeza, ya no tiene potestad. Pero resulta que la salvación es para los que, para los que quieran con Jesús. Por eso es una petición que Él hace. Dame, hijo mío, tu corazón, tu vida, entrégamela, porque tú me perteneces. En ti hay un sello, así como la moneda que les enseñé tiene un sello, que es el dracma, que tiene la cara del César. En ti hay un sello grabado en lo más profundo de ti, que tiene el nombre de Dios, que tiene la marca de tu creador, que dice Yod, Hei, Bab, Hei. Ahí hay un sello. Darle a Dios lo que es de Dios. Tú eres de Dios. Hasta los que no creen en Él son de Dios. Pero no van a pertenecerle hasta que ellos no decidan entregarle su vida. Por eso Él lo pide. Dame, hijo mío, tu corazón. Y cuida de vivir por mis caminos. No es que Él necesite, pero si es su hijo, Él quiere que nos vaya bien. Así que eso es lo primero. Pero lo segundo que también nos pide es, y aquí antes de pasar a esto, quiero hablarles, cuando Él dice de esto, dame tu corazón, está hablando de esa relación personal con Él. Él no nos quiere para sirvientes, aunque lo somos. Aunque lo somos. Él no nos quiere como esclavos, nos quiere como hijos. Y el hijo se sienta a la mesa. El hijo llega a la casa y abre la refrigeradora. El hijo hasta se mete en la cama con uno, fíjense. ¿Sí o no? Y los hijos de los hijos no digamos. Los nietos. Entonces, la petición del Padre es porque Él quiere una relación personal contigo. Y la segunda es porque Él quiere que teniendo ya nuestro corazón en sus manos, nosotros bendigamos a los demás. Nosotros seamos sus manos, sus ojos, sus pies, su boca. Por eso Juan les dice, ustedes me aman. En Juan les dice Jesús a sus discípulos, si ustedes me aman, van a cumplir mis mandatos. O sea, esa va a ser la demostración del amor. Así como si tú me amas, me vas a hacer mi comidita preferida, aunque a mí no me guste. O si tú me amas, podría decir una esposa, me vas a llevar de viaje, ¿verdad? Si tú una demostración de tu amor. Oí a un predicador hace unos días hablando que su esposa le estaba hablando a un joven y le dice, fíjate que ya viene mi cumpleaños y tuve un sueño. ¿Y qué soñaste? Le dice, ay, soñé que tenía un collar de oro, unos pendientes de diamantes, un anillo con una piedra preciosa. ¿Qué significará mi sueño? Espérate para tu cumpleaños, le dijo. Y entonces el día del cumpleaños llega él con una gran caja, bien envuelta, preciosa, y la abre ella. Y ¡oh, sorpresa! El libro de la interpretación de los sueños. No, ¿verdad? No, hay cosas que no hay ni necesidad de que interpretarlas. Dios quiere que tengamos su corazón en nosotros para que nosotros, el amor de nosotros vaya hacia otros. Bendito sea el Señor. Por eso Él nos da ese mandato. Pero ¿cómo nos amó Él? Porque Él no nos manda un mandato de amen a los otros de cualquier manera. No. El amor de Dios y la forma en que Él quiere que nos amemos los unos a los otros es como Él mismo nos amó. Ay, por Dios. Bueno, gloria al Señor. ¿Cómo nos amó Jesús? Les hago la pregunta, mis hermanos. A ver, Edgar, mi hermano, ¿cómo te ha amado a ti Jesús? Amor inmenso y sin condiciones. ¿Qué dirías tú, Jorgito? ¿Qué dirías tú, Paola? A ver, ¿quién me dice? Yo digo como mi amado Jesús. ¿Quién se anima? Con misericordia. A ver, ¿qué más? Desde siempre. ¿Qué más?
con amor eterno. Muy bien. ¿Qué más? Piensen. ¿Les ha tomado en cuenta los pecados que ustedes habían cometido? Se los sigue echando en cara todos los días. Cuando ustedes se levantan y van por la calle, vienen a ustedes y no te mereces esto, no te mereces lo otro, y es la voz de Dios que les habla. No, miren, Él nos ha amado de las siguientes maneras. Estas son algunas que yo me recordé. Dando lo mejor. Uno ama dando lo mejor de sí. Y lo mejor que tenía Dios para darnos era su propia vida y nos la dio a través de su Hijo Jesucristo. Él no nos mandó, dice en Isaías 63, a un emisario, no nos mandó a un ángel, sino que fue Él mismo en persona el que bajó. Pero otra manera de amar es muriendo por nosotros. Miren, a veces no hay necesidad de ir a una cruz para morir por otro. A veces cuando muero y me tengo que levantar a las 5 de la mañana a hacer desayunos para los hijos que van al colegio, me estoy muriendo a mí misma. Porque estoy amando a mis hijos para que no les falte su desayuno. El ir a trabajar todos los días, a un trabajo, esforzándome para que mi casa, a los varones que están aquí, señores, ustedes que saben lo duro que es ganarse el pan con el sudor de la frente, y muchas señoras también. Ustedes saben lo duro que es. Eso es morirse a uno mismo, porque tal vez usted lo que quisiera es estar paseando y descansando. Y hay quienes así viven, descansando y sin hacer nada. Pero se lo hacen porque se lo merezcan sus hijos. No, porque fíjense que a veces de verdad ni se lo merecen. Pero es por amor. Es por amor. Y miren, otra forma de amar es el perdón, la reconciliación. Porque una forma de estar no amando es manteniendo la distancia. Pero cuando yo me reconcilio con alguien, cuando pido perdón, cuando extiendo perdón, eso es amor. Pues estas son algunas maneras, como mencionó una de mis hermanas aquí, mostrando misericordia. Y no solo al que no tiene económicamente. A veces mostrar la misericordia es al que está viviendo conmigo, que es débil en algún área de su vida. Otros me la muestran a mí, tienen paciencia conmigo. Eso es mostrar misericordia. Así que amar como Dios ama. Y estamos hablando de talentos. ¿Y qué nos ha dado el Señor? Regreso a la vida y a la vida espiritual. Pero no solo nos ha dado la vida y la vida espiritual. Nos ha pedido el corazón para darnos Él su propia vida. Y cuando nos da Él su propia vida a nosotros, nos está regalando el mayor de los talentos. El mayor de los talentos es la vida de Cristo en nosotros, mis hermanos. Cuando Él se fue, después de que predicó estas parábolas, llegó el día que Jesús murió, lo enterraron en una tumba, estuvo ahí 3 noches y al tercer día resucitó glorioso. Lo vieron ¿por cuántos días? Por 50 días. ¿Cuántos fueron, Gaby? Ya se me olvidó. 40 días, perdón. 40 días estuvo apareciendo a los discípulos y después ascendió a los cielos. Y tanto que todos se quedaron boquiabiertos viendo para arriba, los que estaban con Él, que tuvieron que llegar unos ángeles y decirles: miren, váyanse a trabajar, dejen que están haciendo ahí viendo para arriba, regresen a hacer lo que Él les dijo. Y Él lo que había dicho era que esperaran, porque tenía que irse para que viniera el Espíritu Santo. ¿Se recuerdan? Entonces el Espíritu Santo no solo se fue, ya dejó su vida en nosotros, sino que encima nos manda el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos es necesario. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos oportunidades. Cada día es una oportunidad. Bueno, leí 2 cosas que me impactaron. Una fue acerca de una señora que creo que fue en el año 65 y ella con 65 años que hizo la travesía de los Apalaches. ¿Quiénes saben aquí cuál es la travesía de los Apalaches?
La travesía de los Apalaches es un camino entre montañas que va desde Georgia hasta Maine. Es más o menos 2,000 kilómetros. Hace un tiempo yo vi una película de un actor famoso, creo que era Robert Redford, que él hace ese caminamiento por pedazos. Pero la historia que relataban esto hace pocos días lo leí. Esta señora de 65 años, sin compañía, con un vestidito de aquellos que usaban las señoras de los años 50, su gorrita de aquellas como de béisbol, y sus zapatillas Keds, y su mochilita. Hizo sola el recorrido de los Apalaches. 2,000 kilómetros entre las montañas. No son muy amistosas, les cuento las montañas. Pero ella hizo el recorrido y no lo hizo una vez, creo que decía que lo hizo 3 veces. No sé si las siguientes las hizo acompañada, pero la primera la hizo sola. ¡Qué valor tuvo! Y entonces me llamó la atención porque decía que ella había querido hacerlo por mucho tiempo, pero no se le había dado la oportunidad. Y cuando tuvo la oportunidad, no la desechó. Y otra fue una fábula que oí de un lobo que se peleaba todos los días con su esposa loba por tonteras. Todos los días les decía. Y entonces se peleaba que por el desayuno, que por la corbata, que por los zapatos, que por esto, que por el otro. Pero igual pudo haber sido ella la que fuera la loba peleonera. Aquí no estamos dándole privilegio a uno al otro. Podría haber sido la loba peleonera. Y resulta que una noche se acostaron peleando. Y cuando amaneció, la señora loba estaba muerta. Y entonces el lobo se puso a llorar. Porque lo más valioso que él tenía era su loba. Pero ya no le dijo te quiero, porque se durmió enojado. Y eso me habló también de las oportunidades. Las oportunidades llegan cada día, mis hermanos. La oportunidad de servir, de amar, de dar, de mostrar misericordia. Y el Señor nos lo dice en Lamentaciones. Porque la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Ya nos debería haber mandado todos a saber a dónde. Bueno, ya sabemos a dónde. Pero en lugar de eso, no nos ha consumido por su misericordia. Porque nunca se le ha decaído. Cada día, cada mañana que se levanta, es nueva la misericordia del Señor. Él cuando se levanta dice, ¡qué alegre! Mis hijos, ¡ay, qué bonitos que son! Hoy, seguro que hoy van a trabajar, hoy van a hacer las cosas para mí, hoy me van a demostrar su amor, porque yo les voy a dar todas las oportunidades. Y termina el día y dice, ¡ay, estos mis hijos! Pero no importa, mañana, seguro que mañana sí. Hoy los perdono, hoy les mando un bonito descanso, hoy los bendigo. Esa es la actitud del corazón de nuestro Padre, que es Rey. Y nos da oportunidades para que tomemos decisiones. Por eso ese atril ahí lleno de flechitas que van para todos lados. Porque las oportunidades son los momentos en que tenemos que decidir si hacemos o no hacemos, si tomamos o no tomamos las cosas. Un negocio que nos presenta a alguien y que está buenísimo, pero resulta que es de lavado de dinero, pues tengo la oportunidad de tomarlo o puedo dejarlo, aunque me perdería tal vez de millones, ¿verdad? Porque delante de mí está la vida y la muerte. Y yo escojo qué negocio sí y qué negocio no. Y yo escojo a quién perdono sí y a quién no perdono. Delante de mí está todos los días esa oportunidad y esa decisión. Así que, mis hermanos, no solo oportunidades, decisiones con las oportunidades son talentos. Tú tienes ese talento, esas capacidades. Dios te ha dado su Espíritu Santo para que disciernas que sí y que no. El que está muerto porque no conoce a Cristo
No dice la palabra que son personas malas. Hay personas maravillosamente buenas, tal vez mejores que nosotros, pero que están muertas. Porque la vida espiritual no se trata de ser bueno o ser malo. Se trata de tener la vida o no tenerla. Y la vida está en Jesucristo. Y la tercera que quiero hacer aquí es, Dios nos da motivaciones buenas. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué vamos a tomar una decisión? Es otro talento que Él nos da. Nos hace pensar cuál es la causa por la que yo voy a hacer o dejar de hacer algo. Y Él nos dice, piénsalo bien, o conmigo o contra mí. Cada decisión que tomamos. Y por eso yo quiero hacer énfasis en esta parte del tema. Somos de Él, por hechura. Él te crió, te hizo a su imagen. Te puso, a mí me hizo pensar mucho esto esta semana porque tuve que estudiar un tema que decía el Dios con rostro. Y cuando vi el tema de Dios con rostro, nos hablaba de que Jesús se hizo persona para que lo pudiéramos ver cara a cara. Porque yo lo que miro aquí no son cuadros. Estoy viendo cara a cara a cada uno de ustedes. Y ustedes me están viendo a mí personalmente. Nos podemos comunicar. Igual nos podemos pelear. Pero nos podemos amar. Nos podemos servir. Somos de Él. Él nos crió para Él. Pero es nuestra decisión. Tómalo o déjalo. ¿Y sabes qué? El mayor talento, el mayor bien que nos dejó, porque así decía la parábola de los talentos. Decía, a uno les dio 5, a otro 2 y a otro le dio 1, hablando de bienes monetarios. Ahora, ¿cuál es el mayor bien que nos dejó a nosotros el Señor Jesucristo? Cuando Él se fue lejos y nos dijo, ya vengo, en un ratito regreso. Para Él un ratito, ¿verdad? Porque un día es como 1000 años. Entonces apenas van pasando 2. Pero Él, el mayor regalo que nos hizo es no dejarnos solos para que viviéramos la vida nosotros como nosotros pensamos. Nos dejó su Espíritu Santo. Si tú has creído en Jesucristo, tú has recibido el Espíritu Santo. Porque junto con la fe y de la declaración al bautizarte, declarar con tu boca y con tus hechos que tú eres hijo de Dios, viene el Espíritu Santo a tu vida. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, como dice Pablo a Timoteo, no es cualquier cosa, es espíritu de poder, mi hermano. ¿Poder para qué? Poder para decirle no a las tentaciones. Poder de Dios para hacer las cosas como Él quiere, no como a mí se me antojan. Cuando estábamos orando, me recordé de esto y me acordé de varias personas que en algún momento me clavaron el puñal por la espalda. Y me las trago en el Señor, ahí sentada hace un ratito, así como ¡churru! Y me di cuenta que gracias a su amor y a su poder he podido extender perdón. Me vinieron en el momento y mi corazón ya no está ahí enojado. No tengo eso. ¿Saben por qué? Porque el poder de Dios es poder, es victoria, en donde yo con mis propias fuerzas, en mi debilidad no podría. Hay gente que está amargada por algo que le hicieron hace 60 años, o 50, o 30. Fíjense que un patojo por ahí está amargadísimo, porque sus papás lo trajeron a la vida. Y les puso una demanda porque él no pidió nacer. Y que lo mantengan porque no es culpa de él haber nacido. Yo me quedé cuando oí eso, dije, pobrecito. No solo pobre tonto. Pobrecito, qué amargura la que tiene adentro de él.
Y hay quienes están así, amargados, desde saber cuándo, porque no han podido. Pero el que tiene el Espíritu Santo tiene el poder de eso. Tiene el poder para decirle no a la tentación. Tiene el amor para dar a otros y tiene la capacidad de agarrar el caballo por las bridas y hasta aquí llegamos. Se reirán, pero también le puedes decir al chucho, quieto, aquí mando yo. El Puki en mi casa ya sabe, aquí no, fuera. Antes era más dura, fuera Puki. Ahora le digo, fuera, y ya se va corriendo para afuera. Él sabe quién manda en la casa, quién manda en tu corazón, quién es el rey de tu vida. Y estas citas nos hablan del Espíritu Santo. No tengo que leérselas, ustedes las conocen. Él vino a enseñarnos todas las cosas, a llevarnos a la verdad para glorificar. O sea, el que conozcamos la verdad no es para que estemos felices, es para glorificar a Dios. Y al final dice, recibiremos poder. Y ese poder no es para hacernos millonarios ni para que no tengamos enfermedades. Todas esas son añadiduras que Dios puede darnos en el transcurso de la vida. Pero el que tengamos la vida y la vida espiritual es el mayor de los regalos. Lo demás, su familia, sus hijos, la casa, el carro y todo lo que usted quiera son añadiduras. Y esas añadiduras usted las puede hacer florecer o las puede hacer marchitar con sus decisiones. Hay quienes pierden la casa, hay quienes pierden al esposo o a la esposa, hay quienes pierden a los hijos por sus decisiones. Pero el Espíritu Santo nos ha sido dado para glorificarlo a Él con todo lo que Él nos da. Y por eso les decía que esto es una cuestión del reino. Es asunto del reino. Yo hablé del capítulo 25. Si ustedes estudian desde el 22 al 25 y 26 van a ver, aparece el reino será. Pero en el capítulo 3 están las parábolas donde dice el reino es como. Y el reino es como porque el rey lo primero que dice es el reino se ha acercado a vosotros. El rey está aquí. Jesús cuando él habló dijo el rey está aquí, dense vuelta para mí. Eso es arrepentimiento. Y les recordó que el reino era una semilla de vida que se había sembrado y que alguien malvado llegó y lo sacó de su ámbito. El hombre fue sacado, le pertenecía a Dios, pero el Satanás, el enemigo de Dios, sembró mala semilla con la buena semilla que Dios había puesto. Y entonces el Señor viene a recuperar lo suyo. Y por eso les dice, aquí estoy, soy el rey, dense la vuelta para mí. Pongan su fe en mí, pongan su confianza en mí, dice Jesucristo. Ese es el llamado a toda la humanidad hoy. Vuélvanse a mí. Y la gente se vuelve a lo que no oye, a lo que no tiene pies para caminar, a lo que tiene oídos y no escucha, a lo que tiene boca y no habla. Tienen su confianza puesta en muñecos, o en monedas, o en dinero, cuando la confianza debería estar en nuestro Señor Jesucristo. Y esa semilla que el Señor sembró en tu corazón, cuando Él viene, dice, es como una semilla de mostaza. Es una semillita que ni se ve, chiquitita. Pero esa semilla que ni es así chiquitita, crece. Y es Dios el que da el crecimiento, es Dios el que la riega, es el Dios el que la cuida y llega a ser un gran árbol. Pero no solo es como una semilla, ¿saben qué? También es como la levadura, porque la levadura de Dios está puesta en nuestros corazones para transformarnos. El Espíritu Santo de Dios es la levadura en nosotros. Y nos transforma desde que empieza. Él no para de transformarnos. Y además, ¿sabe qué? Es un tesoro. Usted en su corazón, con la vida de Cristo, tiene el tesoro más grande que hay. Pero si usted no conoce de tesoros, usted se va, por ejemplo, a Petén a escarbar uno de estos días y se encuentra con su tazón ahí, todo entierrado, seguramente lo deja tirado.
¿Por qué? Porque, ay, ¿para qué quiere esta cachivache? Va para ayudarme a la casa. Pero si viene un arqueólogo conocido de lo que es eso, con una brochita, con gran cuidado lo limpia y de repente se da cuenta que es del siglo, ¿del año qué? Ayúdenme, del año 500 antes de Cristo. ¿Tendrá valor esa vasija de barro toda entierrada que no sirve para nada? Sí. El tesoro escondido está en usted, adentro. Y a veces usted, como no ha entablado esa relación profunda con el Señor, no lo valoriza, no le da el peso que tiene. Piénselo. Un conocedor de perlas encuentra una y va y vende todo lo que tiene a cambio de la una. Diría uno, pero ¿para qué? Porque sabe lo que vale. Bueno, así es el reino de Dios que nos ha sido dado. Así son los talentos que hemos recibido. Y podemos tener la actitud de los dos primeros o la actitud del segundo. Y aquí paso a la entrega de cuentas, que es el tema. Los dos primeros regresaron y vino el Señor y pidió cuentas. Y esto está también en 2 Corintios 5:10, donde nos dice que va a venir un día, el Señor va a venir y vamos a tener que presentarnos ante el tribunal de Cristo. No es el juicio del trono blanco, no. Nos vamos a presentar ante Jesús, que dejó sus dones y talentos, y nos va a decir qué hiciste con lo que te di. Me llamó la atención que un hermano hace unos días nos contó que sufrió una situación en la que casi pierde la vida y que en ese momento en que se sintió que se iba, empezó a pedirle perdón a Dios, se acordó de todo, dice que le pasó la vida así como una película, desde cosas de chiquito. Mi hermano, no tenemos que esperar a que nos llegue ese día. Yo también ya lo viví. Me estaba acordando, hace más o menos 27 años, tuve una trombosis en el brazo derecho, tenía como bodoques en todo el brazo, así. Y oí cuando el médico le dijo, Ángel, ahorita le vamos a dar tratamiento, pero hay que esperar la noche a ver qué pasa, porque si se va, ellos dijeron que yo no estaba oyendo, pero yo tengo un oído que dicen que se llama de tísico y todo lo oigo. Entonces, yo oí cuando él le dijo, tenemos que esperar porque el peligro está en que se vaya un coágulo o a la cabeza o al pulmón y eso sería muy grave. Y entonces yo dije, híjole, me puedo morir. Pues ahí también me entró una gran preocupación, pues por los hijos, por la casa y todo, pero lo peor era, ¿a dónde me voy? Y entonces pedí perdón. Y llegó una persona esa noche, un hermano, y me vio la cara de preocupación. Y oró conmigo. Y me recordó de quién era yo. Se fue y me dormí. Y al día siguiente, el coágulo nunca llegó a ningún lado. Gracias a Dios, aquí estoy. Gloria a Dios. Y resulta que regresa el Señor y a los dos primeros les da alabanzas. Y les dice, bien siervo bueno, buen siervo y fiel. Al que le dio 5 y al que le dio 2 les dice exactamente lo mismo. Buen siervo fiel. Sobre poco, y miren, lo puse en rojo. El que recibió 5 multiplica en 5 por 6,000. ¿Cuánto era? 30,000 días de salario. Dividámoslo entre 365. ¿Cuántos años serán? Alguien matemático, sí, no sé cuántos, pero le dejó un capital. ¿Cuántos? Miren, una banquera ahí, con la calculadora. 82 años de sueldo diario. Mis hermanas, ¿qué? Y eso era poco, sobre poco. Lo que te ha dado el Señor, para Él es poco en comparación con lo que te va a dar.
Así que si tú eres fiel en lo poco, espera recibir lo que Él te va a dar. Pero al otro, no solo les dijo, buen siervo y fiel, sino que la palabra nos dice que también van a ser dadas coronas a sus hijos. Coronas es como lugares de eminencia, como gobierno. Una corona es un puesto, es un reconocimiento. Pero también la palabra dice que aquellos que reciban las coronas las van a lanzar a sus pies. Porque cuando estemos en presencia de Él, ya no querremos nada más que verlo a Él. Por eso yo siempre les he dicho, cuando me muera quiero que canten cara a cara. Por favor, ahí se acuerdan de decírselo a Julito y a Osberto, ¿verdad? Cara a cara. Lo que quiero es que no me interrumpan, quiero estarlo viendo a Él cara a cara. Pero llegando el segundo, el tercero, al que le dejaron uno, él dijo: Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Empieza diciendo: te conocía. Este hombre en realidad no lo conocía. Muchos hoy en día dicen: yo conozco al Señor, pero no le conocen más que superficialmente. Y por no conocerlo a profundidad, tienen miedo. Y el Señor me recordó que si alguien conocía de primera mano a Dios, era Adán. Adán fue puesto en el jardín del Señor y Dios bajaba a hablar con él todos los días. Pero resulta que un día Adán tomó una decisión en una oportunidad que tuvo, que nos sacó a todos de la presencia de Dios. Y si usted estuviera ahí, usted la hubiera hecho también probablemente. Y Adán pecó y murió la humanidad completa. Pero cuando Dios llega con él y dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué hizo Adán? Adán se escondió. Lo mismo que este siervo. Se escondió. ¿Por qué? Porque no conocía, no había visto la misericordia, no había conocido el amor eterno de Dios sobre su vida, no había recibido el perdón de sus pecados. Se sentía verdaderamente esclavo, no se sabía hijo. Esa es la gran diferencia. Por eso termino aquí, porque el llamado es: tenemos un sumo sacerdote que es el que está delante del Padre de día y de noche con su propia sangre, intercediendo por nosotros. Y no hay pecado en tu vida que no tenga el perdón de Dios si tú lo confiesas. Pero lo que quiere el Señor es que tú lo reconozcas. Y que tú reconozcas: Señor, he pecado, perdóname. Y en ese momento Jesús lo agarra y lo tira a las espaldas de él, de Dios, o al fondo del mar, donde tú quieras, donde ya no es alcanzable. Todo pecado perdonado, confesado, es perdonado. Pero los pecados escondidos son porque le tenemos miedo a Dios. Ojo con eso. Por eso el consejo que el Señor da en los próximos capítulos es sobre el velar. Eso no quiere decir que te desveles, sino que está hablando el Señor la importancia de guardar nuestra vida, de buscarlo constantemente, de llevar delante de Él nuestras cargas, de llevar delante de Él cualquier falla. No sé, a veces son cosas muy chiquitas, a veces son cosas muy grandes. Un asesino es clarísimo que pecó, pero para un chismoso. Pero en la escala de Dios no hay escalas de pecados. El que es asesino sabe que es asesino. El que es ladrón sabe que es ladrón. La que es prostituta sabe que es prostituta. Y sabe que todos lo saben. Pero a veces una mentirita, solo fue una mentirita. Solo fue un pequeño disgusto.
Apenas y solo se me escapó un chisme. Todas las cosas, por chiquitas o grandes que sean, confesémosla, recibamos el perdón de Dios. Porque el juicio ante el trono de Cristo, ante el tribunal de Cristo, cuando Él esté ahí, a este que no guardó sus bienes, le dijo: siervo malo y negligente. Tú sabías, dices que sabías quién era yo, pero la verdad no me conocías. Así que quítenle el talento y denle al que tiene 10. Mi hermano, Judas, hablando que es tiempo de defender la fe, no Judas el que traicionó a Jesús, por favor no se hagan confundir. El apóstol Judas, que aparece al final de la Biblia, de un librito, de una hoja, terminando esa carta, nos dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria, aquel que empezó la buena obra la va a terminar, pero se pide de nosotros fidelidad, mi hermano. Lo que tenemos que mostrar es fidelidad. Si conocemos al Rey, queremos honrarlo como Rey, queremos servirlo como Rey, queremos que gobierne nuestra vida y que dejar nosotros de estar nosotros tomando decisiones a como nosotros nos parece que es lo mejor. Le voy a pedir a mi hermano, antes de que pasen los hermanos de la alabanza, tengo una alabanza que escuché y que me ha ministrado mucho esta semana. Gracia que baja del cielo, luz que mi alma abrazó. Ciego andaba en tinieblas y tu voz me despertó. Cada paso, cada herida, tu perdón las borró. Gracias. Y aunque el mundo me rechace, Gracias, Jesús. Tu amor siempre me encontró. Gracias, Señor. Gracias, sublime gracia, fuerza que me levantó. Gracias, Señor. Yo estaba perdido y muerto, y tu amor me rescató. Gracias, sublime gracia, hoy mi alma te cantó. Lo que soy, lo que respiro, es por tu gracia, Señor. Amén. ¿Quién dice amén? Gracias, Señor, por tu gracia. Déjate abrazar por los brazos de Jesús, por su gracia, por su amor, por su vida, por su espíritu que está aquí. Y recibe. Tantos peligros y valles, tantas cadenas rompí, mas tu promesa me guía, nunca se aparta de mí. Aunque el valle esté sombrío, yo no temo, aquí estás. Tu presencia es mi refugio, tu palabra mi verdad. ¿Quién dice amén? Gracias, sublime gracia, fuerza que me levantó. Yo estaba perdido y muerto, y tu amor me rescató. Gracias, sublime gracia, hoy mi alma te cantó. Lo que soy, lo que respiro, es por tu gracia, Señor. Y cuando cruce el umbral de esta vida al más allá, Gracias, Señor. tu gracia me abrazará y en tu gloria viviré. Gracias, sublime gracia, Gracias, Señor. fuerza que me levantó. Yo estaba perdido y muerto, Así estábamos, Señor. y tu amor me rescató. Gracias, sublime gracia, hoy mi alma te cantó. Lo que soy, lo que respiro, es por tu gracia, Señor. Yo quiero hacer hoy una invitación a entregarle tu corazón al Señor. Hijo mío, dame tu corazón. Yo te quiero dar de gracia mi vida,
para que tú vivas con gracia cada día de tu vida. Si tú has sentido ese toque, Señor, su amado, su toque, su presencia, puedes hacer esta oración conmigo y decirle: Padre, aquí estoy ante ti. Y como cantábamos hace un rato, lo único que tengo es un aleluya. Lo único que tengo es un corazón. Y darte las gracias por tu amor. Aquí está mi corazón, Señor. Yo te entrego hoy mi corazón para tu gloria. Dame de ti, de tu Espíritu Santo. Lléname de ti, Señor.